Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar conectados hoy nuevamente a nuestro espacio del Colegio de Abogados de Morón, un espacio virtual. Esta vez en una temática más que interesante y más que actual, y como decíamos recién hablando en privado, globalizada, pero sigue siendo lamentablemente un problema. Esto significa que aún no hemos podido superarlo, pero bueno, de eso se trata el derecho, de eso se trata los derechos humanos, de eso se trata el derecho internacional, de intentar abordar soluciones comunes a problemas que son comunes. Los seres humanos somos diferentes, tenemos distintas culturas, pero tenemos algunos principios comunes que hacen a nuestra naturaleza y que cada vez se vinculan más a través del espacio y de la distancia. Y creo que darnos el lujo de hoy recibirla a Silvana Rodríguez, que nos acompaña especialmente hoy, creo que es bueno, una especial recomendación para los que están y para los que hoy no han podido venir. Espero que la grabación pueda ser escuchada por ellos. En nombre del Colegio de Abogados de Morón, quiero primero agradecer al Instituto de Derecho Internacional Privado y en particular a nuestra expositora de hoy, que tomó el tiempo, el esfuerzo de contactarse desde su hermoso lugar de donde vive, en Menorca, así que esto para nosotros es un doble lujo, a pesar de que como se confiesa cordobesa y ya tiene el decir español, o sea que tiene una hermosa combinación de canto cordobés con tonada española que vamos a disfrutar. Lo cierto es que es nuestros juristas de exportación y nos enorgullecen especialmente. Su experiencia además y todo el esfuerzo que viene haciendo en esta temática, y invitarlos por supuesto a seguir participando. Tenemos una variedad increíble, asombrosa diría yo, de actividades presenciales y como estas. Los invitamos a seguir trabajando y acompañándonos, porque creo que la mayor apuesta que puede hacer la abogacía es la de capacitarse en temáticas que son las de más ejercicio habitual, pero también aquellas que no son tan habituales y que a nosotros creo que nos tenemos que incentivar, porque tenemos que aumentar nuestras competencias y generar nuevos derechos o trabajar sobre los nuevos derechos, porque en definitiva el abogado también es un investigador, una persona que difunde los derechos y las garantías, y por eso es importante que se capacite para poder hacerlo cada vez mejor. Bueno, no interrumpo más, que no me vinieron a escuchar a mí. Le cedo la palabra a Andrea, que creo que va a hacer la presentación. Si no, directamente sí, me está haciendo que sí Andrea con la cabeza, así que me despido y reitero mi agradecimiento a Silvana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al doctor Frega porque siempre está acompañando a las actividades del instituto. Gracias, Silvana, por estar acá con nosotros, por tu generosidad, y también le quiero agradecer a Adolfo Carvajal, que es un colega y que fue el nexo entre Silvana y nosotros, así que bueno, gracias también. Voy a hacer una presentación breve porque si no va a llevar mucho tiempo. El currículum de Silvana es extenso, así que bueno, voy a decir que es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, que está viviendo en España hace muchos años y que su título fue homologado allá. Es máster en malos tratos y violencia de género, es experta en intervención social en situaciones de trata de personas y prostitución. Tiene un estudio sobre la prostitución, la trata y explotación sexual infantil y adolescente en las Islas Baleares. Además es asesora jurídica en temas de violencia de género, trabaja con el colectivo LGTBI, es conferencista y es, como mínimamente acabo de decir, experta en el tema de hoy, así que la vamos a escuchar con mucha atención porque nos va a enseñar muchísimo. Te agradezco de vuelta por estar entre nosotros y bueno, acá quedamos escuchándote.
Bueno, muchísimas gracias por una presentación tan bonita. Les agradezco sus palabras y además estoy muy contenta por poder dar esta charla y esta experiencia, además a Argentina, ¿no? Que yo soy egresada de allí, pero en cuanto terminé la carrera me vine para aquí, homologué, me abrí independiente y bueno, he dado charlas aquí, es verdad, he hecho mi formación, pero me gusta muchísimo, siempre he seguido mirando un poco la legislación de Argentina, de cómo ha ido evolucionando en temas de violencia de género y trata, siendo en muchas ocasiones incluso hasta un ejemplo aquí, que muchas veces también los he puesto como ejemplo con todo el tema de feminicidios, cómo contabilizaban a las víctimas, cosa que aquí en ese aspecto ha habido mucho retraso al respecto, y bueno, me enorgullece muchísimo poder hablar y espero que les resulte interesante, más que nada porque también les quería comentar cómo trabajamos con víctimas de trata, en el que el 100% de las que yo he visto en mi práctica profesional son inmigrantes, son mujeres migrantes maltratadas y abusadas y que se siguen abusando aquí por el prostituidor español. Así que, bueno, voy a pasar un poco a explicar. Si no tengo muy buena conexión, si no se me escucha, díganme. ¿Me escuchan bien? Creo que se cortó. Hola. Sí, doctora, la ¿Sí? escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí, vale. Siempre. Sí. Ahora sí. Ah, vale. Pues entonces. Sí, se escucha perfecto. Sí, vale, porque yo empiezo a hablar y no me corta nadie. Después. Bueno, pues la pregunta principal es, la trata afecta, es un delito que afecta y vulnera los derechos humanos, y por lo tanto tiene un contexto internacional, ¿no? Esto es algo de que a nivel legal y a nivel legislativo está bastante claro, y también en referencia al ejercicio profesional. Tú cuando ves a una mujer, porque también es cierto de que el 100% son mujeres, tú ves a una persona donde directamente, yo muchas veces digo, es como si fuera, la han deshumanizado, ¿no? Está totalmente disociada, no tiene ninguna capa de ser humano, le han quitado su arraigo, su familia, no tiene documentación, no sabe ni cómo se llama, las trasladan semana o cada 2 semanas. Entonces, muchas veces yo resido en Menorca, que es una isla pequeña de las Islas Baleares, y hay mujeres que han estado aquí se suele ver el mar desde distintos lados, que ni siquiera saben que están en una isla. O te confunden o dicen sí porque estoy en Teruel o estoy en Alicante, porque están constantemente moviéndola. Y entonces uno tiene esa sensación de angustia o de inseguridad, de que esta mujer puede desaparecer mañana aquí, y no nos vamos a enterar, porque, bueno, nosotros también, como también trabajo en inmigración, en estos últimos años en Baleares han habido han arribado muchas pateras a las Islas Baleares, o sea, han cambiado las rutas migratorias desde Canarias a Baleares, y claro, ahí ves una situación clara de tráfico de personas, ¿no? Porque el objetivo es trasladarse a otro país. Tú estás ante una persona de que en realidad estás ante un tema administrativo, no tiene la documentación en regla, no tiene el pasaporte, pero no tienen una finalidad de explotación. Esa es la diferencia principal entre tráfico y trata. El tráfico lo que quieren es moverse, ¿no? Traspasar fronteras. La trata es la explotación de esa persona. ¿Cómo la explotan? A través de la intimidación, la violación de beneficios económicos,
sometes a personas vulnerables, ¿no? O por abuso de autoridad, y luego tienes que cometer una serie de actos que yo le digo verbos, ¿no? Captar, trasladar, transportar, intermediar, acoger, residir. O sea, todo ese camino se tiene que producir para una finalidad, fin de explotación, cosa que no es el tráfico de personas. Ese fin de explotación puede tener 5 partes. Esto es los fines de la explotación como explotación laboral, explotando a esa persona hasta llegar a la servitud o a la esclavitud, la explotación sexual, la explotación de la mujer, la explotación con fines de explotación sexual, de los cuales un 80% son mujeres, y luego tenemos con fines de banda organizada, que se le llama, o con la idea, aquí normalmente se utilizan para cometer crímenes o mendicidad. Aquí en Baleares hubo una sentencia bastante pionera en el que se condenó a una banda de que obligaba a personas de origen rumano a mendigar. Y el quinto punto, bueno, el cuarto es explotación de órganos, de que aquí es un fenómeno que no se da porque la ley de trasplante de órganos es bastante estricta y entonces no se da en este país este tipo de trata y de explotación de personas, pero la quinta es matrimonios forzosos, que sí aquí han habido sentencias al respecto. La principal es la trata con fines de explotación sexual. En este caso, en este tipo de trata, como está feminizado, muchas veces se confunde con la prostitución o el proxenetismo y empiezan hay distintos sistemas de países, que este tipo de sistema jurídico en el que a la prostitución o se la prohíbe directamente o se la reglamenta. La abolición es como países como Suecia, Noruega, países escandinavos, y el prohibicionismo ya prácticamente ha caído en desuso porque se dedica a condenar, digamos, a la mujer prostituida, a la mujer prostituida y al prostituidor. ¿Qué pasa? De que en este tipo de sistema, el abolicionista, que es un sistema prohibicionista, que prohíbe la prostitución, el objetivo es centrarse en la víctima como una víctima de trata que han sido vulnerados sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos dicen de que el 90%, entre el 80 y el 90%, según de qué país, ¿no? Porque lo que tiene la trata es que no están unificados los datos. Entonces es muy difícil sacar conclusiones. Tenemos el derecho internacional, que tenemos los protocolos de Palermo, que es un protocolo de Naciones Unidas, y el convenio de Varsovia, que es un convenio del Consejo de Europa, en el que intenta determinar en qué consiste la trata. Contabilizadas las víctimas. Lo que sí podemos decir es de que está, mirando con perspectiva de género, el 90% de las mujeres víctimas de trata son inmigrantes. Que a nivel particular, que soy una mota de arena donde estoy, he visto muchísimas víctimas y yo les digo de que el 100% son inmigrantes. El 100% no tienen la documentación en regla. Bueno, 100%, perdón, he visto una mujer española, pero en realidad en este caso no era una víctima de trata, ¿vale? ¿Qué pasa? Que una mujer que no tiene la documentación en regla, que está en esta situación, es muy
hay que brindarle un sistema de protección más eficaz, ¿no? Aquí a la hora, como les estaba comentando, la diferencia entre tráfico y trata, ¿qué pasa? De que a la hora de identificar una víctima es muy difícil, ¿vale? Porque si no tiene el pasaporte, no tienes identidad prácticamente. Y esa es una labor que se supone que tienen que hacer los estados. ¿Qué pasa? De que una vez que consigues, o que es una víctima que sí puedes identificar, tienes que detectar trata. ¿Qué pasa? De que muchas víctimas, muchas mujeres te dicen de que ellas sabían, de que ellas lo hacen porque quieren, ¿vale? Pero luego cuando vas en la entrevista, vas hablando, siempre hacemos entrevista con trabajadora social, estás viendo de que ahí, primero, llegar a hablar con nosotros ya es un paso enorme, porque aquí la prostitución cada vez está más deslocalizada. ¿Qué significa? De que están saliendo de las calles y se están entrando a pisos. Y eso las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Me entiendes? Porque antes, por lo menos, si tú no te veías en la calle, alguien te buscaba. Pero si estás en un piso, no. Y no suelen salir de los pisos. Y entonces esta situación ha colocado a las mujeres en, bueno, mayor vulnerabilidad. Entonces, ya simplemente con que acudan al servicio para solicitar asesoramiento para regularizarse, porque llevan 3 años en esta situación, ¿no? Cuando tú empiezas a hablar con una mujer que no tiene la documentación, que tiene una deuda, que no sabe bien dónde está, que le falta muchísima información, es cuando puedes empezar a trabajar. Y ahí se activa todos los mecanismos de protección que se le brinda a una mujer para que pueda proceder a instar una denuncia sobre trata de personas en condiciones de seguridad. Es muy difícil. Cada vez hay más sentencias, es verdad, pero el camino es muy farragoso. Aquí el delito de trata recién está desde el año 2010, a pesar que el protocolo de Palermo, que es un protocolo, estamos diciendo, un protocolo internacional, es del año 2000. Recién en el 2010 se insertó en el Código Penal el delito de trata, tal y como yo se los he descrito, 10 años después, porque hubo una sentencia muy importante que se le llama de cabeza de cerdo, que era una mafia que captaba a chicas rumanas para traerlas. Cerca de 2.000 mujeres fueron prostituidas, de los cuales muchas sufrieron torturas, malos tratos, violaciones, bueno, y hasta desapariciones. Entonces eso provocó un cambio legislativo, pero sí que es cierto de que, bueno, es un trabajo muy costoso y en el que la mayoría, todas las víctimas temen, no tanto por lo que tienen aquí, sino por lo que tienen en sus países de origen. Eso es lo principal. De hecho, yo muchas veces en mis charlas siempre hablo de lo que manifestó la fiscal en este caso que causó un hito aquí en la jurisprudencia, que la fiscal dice que esto explicaba que en este caso es como un pulpo, ¿no? Donde la cabeza está en los lugares donde se captan estas mujeres. Y llegan todas a Europa, ¿no? Es donde está el consumidor, el prostituidor, el hombre europeo. ¿Qué pasa? De que todas estas causas que llevan años y llevan víctimas a las que se les vulnera de forma sistemática sus derechos, solamente significa cortar un tentáculo, pero sale otro. Y como les estaba comentando, en mi caso particular, que yo trabajo
trabajo en una isla, en un centro, de atención a la mujer y atención a personas migrantes, que dices, bueno, tampoco no tiene que haber tanto. No, de hecho en la esquina de mi despacho me he enterado hace poco que hay un piso. Frente al centro donde atendemos a mujeres víctimas, había un piso. Y estaban tan encerradas que ni las habíamos visto. Es tremendo. Y bueno, entonces es de muy difícil poder llegar a que los tratantes vayan a la cárcel. Porque, como les decía, esas mujeres lo que les preocupa es la seguridad de su familia en su país de origen. Y con eso es muy difícil luchar. Muchas veces porque su propia familia, ellos se sienten agradecidos a la gente que las trajo aquí. Esto me pasa con personas que han sido traficadas. Por ejemplo, he visto personas, aquí vienen mucho, los que vienen en patera, la mayoría vienen de Argelia, pero sí he atendido personas de Afganistán, de Irán, de Pakistán, ¿no? De que utilizan aeropuertos alternativos para ir a Inglaterra. Por ejemplo, los que suelen venir en aeropuerto quieren ir a Inglaterra. Los que suelen venir por pateras quieren ir a Francia. Las mujeres que se quedan aquí víctimas de explotación sexual son de distintos países, hay de países del este, hay de Latinoamérica muchísimas, y también hay mafia nigeriana y guineana. Por ejemplo, he estado en una situación de una mafia guineana de forma profunda, porque esto fue la primera denuncia de trata que hubo aquí en Menorca, en el donde a la mujer literalmente le mandaban vídeos de cómo cogían a distintos niños de la calle, ¿no? Dentro de los cuales estaba su hija, y pasaban y les daban, los ponían a los niños boca abajo y les daban con una fusta. Y la señora decía de que había tenido amor, de que ella lo borrara, lo pasamos al teléfono de trabajo de la trabajadora social, y ahí empezamos a trabajar, hicimos la denuncia a policía, porque esta mujer podía correr peligro, su vida, su integridad física, pero también la de su familia en Guinea. Y aunque la policía le dijera que iba a ser testigo protegido, cuando llegó al juez, a todo esto se hizo una investigación de varios meses, cuando llegó al juez, dejó libres con todo esto. Entonces, esta señora, ¿qué pasa? De que no había forma de protegerla, ¿vale? Para que vean lo difícil, primero, el componente migratorio internacional que hay, porque en este caso tuvimos que prácticamente estudiarnos la historia de Guinea, porque era una señora que descendía, tenía familiares con el actual dictador que hay en Guinea, Obiang. Entonces, claro, hasta entender un poco qué era lo que estaba pasando, de que la cabecilla estaba aquí y a las mujeres las marcaban, a las que venían de Camerún o Nigeria, que no saben, cuando no pueden identificar una niña que viene de Camerún o que la trasladan, como no saben de qué familia viene, las tatúan. Pero las que saben de qué familia es, por ejemplo, tú eres de tal familia, que son como tribus, no hace falta. Pero a las que van captando, si mujer o una niña, como les decía, totalmente disociada, traumatizada, en la que bueno, que es muy difícil de proteger, y ni que hablar de una condena de trata. Pero bueno, eso no queda de que hay que continuar y seguir luchando para esa identificación de las mujeres, poder hacer una entrevista. Y sí que también es cierto que es importante la experiencia, poder escuchar, que no nos tengan miedo a la hora de voy a hablar con la abogada, ¿no? Bueno, de que requiere una sensibilidad para también entender hasta qué punto esta mujer puede estar en condiciones de tirar adelante con un proceso judicial, viendo lo que implica, ¿no? Hace muy poco yo estaba con una chica de origen colombiano
que, claro, ella ejercía la prostitución, pero ella cuando volvía a su casa, claro, volvía y veía a sus hijas, sus padres, y conocía el entorno donde ejercía la prostitución. Pero al venir aquí a España, en 2 meses, que la fueron trasladando, que no sabe ni dónde está, no sabe ni salir a dónde está el súper, debajo de su casa, esta chica tenía tal nivel de depresión, porque nos dijo de que en 2 meses le habían hecho más barbaridades de lo que le hicieron en Colombia desde que está ejerciendo la prostitución. Para que vean la brutalidad que se ejerce con las mujeres y la impunidad también que hay. Que me decía, es que yo veo una ventana y pienso en tirarme. Entonces, claro, de esa situación, uno no le expliqué de que podía denunciar, que podía salir, nada. Lo que hay que hacer es intentar de que reciba tratamiento psicológico y apoyo para lo que está atravesando esta mujer, ¿no? Cuando pasamos a la violencia de género, vemos de que cuando vemos este tipo de explotación, vemos que en realidad lo que estamos hablando no podemos darle otro sentido. Por esa razón, de que hay una corriente muy fuerte en contra del, digamos, a favor del abolicionismo y en contra del reglamentarismo, es decir, que se debería condenar la prostitución, ¿no? Sí, y me gusta finalizar muchas veces con, hay un convenio internacional, que es el convenio de Sussex, ¿no? Que Argentina es de 1949, que se firmó en Nueva York, es un convenio de la ONU, está firmado por 82 países, de los cuales Alemania y Holanda no lo han ratificado, que en el artículo 1 y 2 estamos hablando de un convenio que tiene más de 70 años, pero en el artículo 1 y 2 ya centra, digamos, las bases de la explotación de la prostitución, ¿no? Y te pone que en el artículo 1, que se castiga a toda persona que concertara la prostitución de otra persona o la explotara, al cliente y al explotador, al proxeneta. Y en el título segundo, quien tuviera una casa de prostitución la administrara a sabiendas, la sostuviera o participara en su financiamiento, y el inciso 2, diera o tomara a sabiendas en arriendo un edificio o los mismos para explotar la prostitución ajena. El nombre de esto es tercería locativa. La tercería locativa consiste en penar a el que emplee un bien inmueble con o sin fines de lucro para explotar a una persona para el ejercicio de la prostitución. Aquí se reformó una ley muy importante de libertades sexuales, de garantía de libertades sexuales, que entró en vigor recién la semana pasada, que era bueno, que era necesaria porque desde el 2011 que se firma un convenio de Estambul, establece que las violencias sexuales tienen que tener, están en igualdad de condiciones que las víctimas de violencia de género. Les hago una aclaración, las víctimas de violencia de género están protegidas y se condena a la persona cuando han tenido una relación con el agresor sentimental o análogo al sentimental. ¿Qué pasa? De que aquellas víctimas de violencia sexual, como las víctimas de trata, quedaban desprotegidas. Pues recién la semana pasada, bueno, a finales de septiembre, y la semana pasada entró en vigor una ley que equipara las violencias sexuales como violencia machista. Y ahí entrarían las víctimas de violencia sexual, como las víctimas de trata o víctimas de prostitución, ¿no? ¿Qué pasa? De que en esta ley se intentó insertar la tercería locativa. La tercería locativa, en definitiva, es
cerrar los clubes de alterne. Pero los clubes de alterne tienen unos beneficios, generan unos beneficios al Estado que forman parte incluso del PIB. ¿Qué pasa? De que cuando llegó la hora de presentarlo al Congreso se quitó la tercería locativa. Entonces, ahora estamos en este limbo, en esta situación de limbo, bueno, aquí llaman alegal o limbo legal, y yo digo, no, esto no es alegal. O es ilegal o no lo es. Entonces está permitido. No digan que la prostitución es alegal, no, aquí está permitido. Lo que no está permitido es la coacción, la prostitución coactiva, o la prostitución de menores, o la inducción a la prostitución de menores, pero es legal. Te pueden sancionar si lo estás haciendo en la calle. Eso es lo que ha generado la deslocalización de la prostitución. Pero la verdad es que está continuando la rueda de la explotación a pie de calle. Y bueno, y nada, más o menos iba a ser esta mi exposición. Iba a hablar un poco de tema internacional, pero estoy segura que, claro, con tantos abogados y especialistas en derecho internacional, casi no hace falta. Yo creo que casi es mejor darle mi humilde experiencia de víctimas inmigrantes, y que seguramente en Argentina también están con esta situación. También he visto mujeres argentinas, pero también he visto mujeres trans. En el curso de experta en trata que he hecho, me he dedicado un poco a mirar, porque entre cosas que nos hacen ver hasta las páginas web, ¿no? de prostitución y explotación, porque hay hasta menores, la dark web, ¿no? Y, bueno, tú eres experto, pero tienes que saber, tienes que entrar a ver lo que miran los pedófilos, lo que mira el explotador y el prostituidor. Y claro, me centré en Baleares, en mujeres trans, y había ahí mujeres trans argentinas, muy jóvenes. Bueno, todas de las que he visto, había mujeres venezolanas, brasileñas, ecuatorianas, había una uruguaya, bueno, eran latinas. El 100% eran muy jóvenes, entre 20 y 23 años, donde las prácticas que ellas anunciaban eran muy violentas, o sea que puedes pegarme, puedes escupirme, puedes insultarme, puedes hacer lo que quieras prácticamente con ellas. Y las trasladaban, ¿no? O sea, cuando se anuncian, te dicen una semana. Ahí es cuando ves de que claramente esta mujer puede haber sufrido, es una víctima de trata, porque cuando te ponen una semana es porque en una semana va a estar en otro lado. Y bueno, nada más. Espero interesado. Muchas gracias, Silvana. Sí, súper interesante. Te quería hacer una consulta, pero yo por curiosidad nada más, ¿no? No sé si se sigue escuchando. Sí. Me dijeron que hace mucho ruido mi micrófono, así que pido disculpas si esto es así. Pero vos mencionaste que no sé si eran mujeres, y esta era mi duda, de Afganistán, que iban con destino a Inglaterra y quedaban ahí en España, Sí. eso es lo que entendí. ¿Y estas mujeres Sí. de Afganistán viajan, ¿cómo? Sí. ¿Acompañadas? Porque solas no creo que puedan viajar, ¿o sí? Mira, precisamente esta señora de Afganistán viajó con su marido y su hijo. Esto es tráfico. Esto que les estaba comentando de personas que he visto, personas traficadas, es decir, de que no con fines de explotación sexual, sino de tráfico de realidad. Lo que querían era ir indocumentado a otro lugar. ¿Me entendés? ¿Qué pasa con este caso? Que como quedaron aquí, como había un menor, los menores inmediatamente entran en una casa de acogida. Entonces ahí sí que no cabe. ¿Qué pasa? Cuando pasa con situaciones así, con adultos, ahí me detienen un día.
al día siguiente servicios sociales o me facilita una casa de acogida, ¿no? Les digo cómo es el circuito, y después viene la propia mafia que te trafica, te recoge y te lleva, te saca de la isla. En este caso, como había unos menores, había un menor, se tuvieron que quedar más tiempo. Ah, bien, bien, ahí está. Sí, pues no entendía. ¿Vale? Pero una cosa que me olvidé comentar, esta diferencia entre tráfico y trata y la dificultad de la identificación, y que muchas veces a víctimas de trata se las confunde con víctimas de tráfico, porque se los recomienda, solicitan el asilo. Y cuando van solicitando el asilo es cuando tú ves cosas raras, ¿me entendés? Que señora que viene de tal, de que no sabe cómo a Italia, que no sabe cómo ha llegado aquí, que la trae un señor y que la trae uno de su propio, porque normalmente quienes la trafican o quienes están cerca de ellos son de su mismo. Entonces ahí podemos ver un poquito más. Pero estas personas que he comentado que iban para Inglaterra, eran personas que en el aeropuerto le detectan que tienen los pasaportes falsos, ¿vale? Y es ahí cuando caen a Menorca, pero a los 2 días se van. No. Claro, y cuando se van, vos decís que los mismos traficantes, la misma mafia, dijiste vos, es la que los Sí, busca y a los ver, lleva. hay un poco, a ver, hay un, normalmente los que vienen de estos países es gente que en su país tiene una situación económica que se ha podido pagar un viaje que le permiten que luego lo saquen, ya sea mandándoles el pasaje o de una forma salen. Yo lo sé fehacientemente porque a mí es algo que sí que me he preocupado, porque si el juez te toma declaración y te dice que cada 15 días tú tienes que ir a personarte, te quitan el pasaporte falso, te imputan un delito de falsificación documental, entrada ilegal al territorio, y cada 15 días tienen que ir. Y si esa persona está en la casa de acogida y desaparece, algo que yo sí me he quejado de los servicios sociales es que tienen que notificar que esa persona ha desaparecido. Esa persona no está, es un ser humano que se llamaba tal y tal, que conoce toda su historia, y de que ahora no está, y de que hay una orden del juez, pero sí que es cierto que tampoco no hay ningún interés, cero interés de la justicia en ese aspecto, en saber qué pasó con esta persona. Y me dicen, Silvana, es que vienen y los buscan y los llevan. Y si no, se pueden comprar esto sí sé de qué pasa con los chicos argelinos, con las personas argelinas que vienen, que se sacan un billete de barco y van a Francia, que es el lugar donde quieren ir. Pero bueno, hay mucha impunidad, y yo digo, si respetamos los derechos humanos, esto no puede ser. Yo no me siento tranquila, mira, y lo comenté con el tema de esta familia. Digo, claro, ahora no está, y si después te enteras que está en un camión en Inglaterra, sin identificar, y yo no sé nada. Digo, no, pero bueno, así va. Así de irregular es el tema. Sí, sí, me imagino, digamos, que es complicado. Y esto que vos decís, un poco como la desidia, ¿no? De las autoridades, bueno, desaparecieron, ¿no? Sin mayor importancia. Sí, Terrible. sí, es terrible. Uno escucha, digamos, Sí, sí, terrible con la migración, ¿no? claro. Porque Sí, sí, más me imagino, bueno, vos estás diciendo que en la familia había menores, ¿no? Y a pesar de todo tampoco interesó que hayan desaparecido, por lo menos es lo que te entendí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, en el chat no veo que haya ninguna consulta, pero no sé si alguien quiere preguntar sí. algo.
creo que todo el mundo se quedó con la boca cerrada, porque estas cosas que uno no las maneja, digamos, ¿no? Por lo menos no es a lo que yo me dedico en particular. A veces cuando escuchás, ¿no? y empezás a reflexionar, genera toda una cosa fuerte, ¿no? De decir, wow, ¿no? Como vos decís, son seres humanos, o sea, no es cualquier cosa traficada, son personas, entonces, y hay toda una Claro, historia ahí atrás, ¿no? claro. Sí, Bueno, acá están diciendo que sí. excelente, que muy clara tu exposición, así que bueno, Sí, bueno, me te alegro. súper agradezco, Silvana, porque eh, fue una charla muy interesante para reflexionar y pensar también qué es lo que pasa en nuestro país, ¿no? Con esto que vos estás comentando. Porque los tratados, los protocolos, esto que vos decís, ¿no? Acá también a nivel americano tenemos una convención interamericana sobre tráfico de menores y la verdad es que yo no vi ningún fallo sobre el tráfico. Un fallo dentro del marco de una posible restitución internacional donde se sospechaba que podrían ser niños traficados en los términos de la Convención Interamericana, pero nada más. Después no hay fallos sobre el tema. Entonces es como un tema Sí, para reflexionar. sí. Los hay, están, pero no, los tratantes siguen a sus anchas. Sí, sí, digo, acá no hay, yo busqué busqué fallos y no encontré, en el ámbito americano te estoy hablando, ¿no? Ajá. Entonces digo, wow, ¿qué está pasando? Porque es claro que hay un montón de personas, niños y adultos en estas condiciones. Se invisibiliza un poco Sí. el tema. Muchísimo, muchísimo. Aquí hay una sentencia europea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Derechos Humanos, interesantísimo, porque se trata de una mujer prostituida de origen ruso, que cuando va la policía a denunciar, claro, van los tratantes a buscarlos, que a todo esto a mí me pasó con una mafia china en el lugar de trabajo, que yo le estaba saludando al señor que creía que era el abogado y resulta que era el dueño de todos los pisos aquí en Menorca y Mallorca. Y yo creía que era el abogado. Menos mal que teníamos las mascarillas puestas. Pero en este caso era, claro, porque muchas veces, no solo de que confundes víctimas con tratantes, porque muchas veces esas nuevas tratantes han sido víctimas ellas, y es su forma de trabajar, que las van y las buscan, y en este caso las fueron a buscar, se la llevaron y la chica aparece muerta, se tiró del edificio. Y entonces la familia insta todos los pasos judiciales pidiendo que se reabra la investigación porque decían que se había suicidado. Pues esto llega ante el Tribunal Superior de Justicia de Derechos Humanos de la Unión Europea y condenan a Chipre y a Rusia, de hecho, por haber permitido la trata de esta chica, dándole la condición de ser humano. Bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, después te voy a pedir si me pasás la sentencia. Sí, Muchas gracias. claro. Buenísimo. Bueno, la verdad es que, claro, uno dice, bueno, está bien, el tribunal sancionó a Chipre y a Rusia ¿no? Pero hasta, no sé Sí, cuánto demora, digamos, una resolución de esas, pero la realidad es que la persona, digamos, en este caso concreto, se suicidó, no hay resarcimiento, ¿no? Para la víctima, ni me imagino la familia de la víctima, o sí, hubo, digamos, fue una sanción y nada más. sí, hubo resarcimiento. Ah, para la Hubo familia. resarcimiento, sí, para la familia y además obligan a abrir el procedimiento. Ah,
Pero ha sido una sentencia muy importante porque es la única de trata y un poco como que ha obligado a todos los países a ponerse en firme. La sentencia es del 2012, si no voy equivocada. España había modificado la legislación en el 2010, pero la modificó por esta sentencia que les comentó, la cabeza de vaca, que muchas veces la justicia, claro, va como va, pero muchas veces adelanta a la ley. Entonces te ponen una serie de sentencias, la jurisprudencia, y lo modifican, pero que ya venían con retraso. Pero bueno, es una situación muy dura, pero que hay que empezar por identificar a las víctimas y por protegerlas y por darles un sistema de protección, porque también es cierto que a efectos prácticos, si no, no sigue la declaración, si no la proteges, Claro. Sí, si no sí. la sacas. Si no aquí les dan la documentación, la residencia a las personas, a las mujeres que denuncian trata. Ah, Entonces, bien. Sí, es un trabajo. mucho miedo porque no se le puede garantizar que en su país no le pase nada a sus hijos. Sí, sí, me imagino que para que se animen es todo un tema, porque justamente por eso que vos decís, esto que vos decís, ya el solo hecho de hablar con nosotros es un paso gigante, ¿no? Claro, tienen que tomar Sí, coraje para animarse, ¿no? A hablar. sí. Ya simplemente que estén aquí ya es, e ir adelante, es más, aquí hay pisos de acogida que son pisos secretos que dependen muchas cosas de mi servicio y ni yo los conozco dónde están, que son pisos secretos donde van las víctimas que están en situación de riesgo. Pero se les da este sistema de protección, claro, muchas veces no se llega, pero hay que darlo primero para tirar adelante con el tráfico. Es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Sí, sí, obvio, obvio. Bueno, eso es genial, digamos, ¿no? Esta posibilidad de protección. Lo que pasa es que también hay que ver si estas personas están en condiciones de conocer esto que vos decís. No sé si hay difusión en tu país de que si denuncian tienen este tipo eh, de protección o no, porque imagino que si son migrantes, ¿no? Hasta que aprenden, no sé, si vienen de un país con un idioma diferente, hasta que aprenden el idioma, esto como decía, no saben ni dónde están, en qué lugar están concretamente. Sí. Me imagino que debe ser todo un tema para ellos complicadísimo, de acceso a Es muy ustedes. difícil, Sí, es muy difícil, pero sí, muy difícil y también, a ver, a mí particularmente me pasa de que como soy de fuera, las mujeres empatizan conmigo, ¿entendés? Como que yo las puedo entender. Y yo creo de que eso a veces falta un poco es muy importante la formación del profesional que te atienden, porque si no las mujeres se pierden por el camino. Imagínate una mujer, ¿cuántas mujeres prostituidas van a denunciar agresiones sexuales? Que es el día a día de ellas. Y qué juez o policía va a entender que esa mujer ha sido violada y no ha mediado consentimiento. Si yo no tengo esa formación y sensibilidad, porque yo a veces digo, educación, querido, simplemente tenga un poco de empatía o educación, a esa mujer la pierdes, porque no vuelve a confiar en la justicia o el sistema de aquí, porque no te creen, no se fían de aquí, porque además tampoco no saben cómo funciona. Yo he visto una mujer ucraniana hace nada, que hacía 20 días que estaba aquí. Claro, esta señora no sabe ni cómo funciona España. No entendía que ella tenía derecho a una casa. claro, por eso decía, ¿no? Esta cuestión eh, cultural, de idioma, de todo, digamos. Y en esa situación, además de vulnerabilidad, cómo saben, ¿no? A dónde recurrir y que realmente la van a proteger. Y esto que vos decís de la empatía, por supuesto, de, de que estés especializada en el tema, digamos, que tenga la formación necesaria para poder contener, ¿no? Porque uno ahí hace de abogado y de Sí. psicólogo. Más allá de que estés trabajando con interdisciplina, digo, pero es necesario
tener una formación específica. Sí, eso es esencial, la formación. Sí, tal cual. Bueno, no sé si nadie tiene preguntas para la disertante. Parece que no. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Silvana, de vuelta. Mil gracias, súper interesante la charla. Y bueno, espero volverte a ver, que nos volvamos a ver, aunque sea por acá, Bueno, tal vez el año que viene, sí, con alguna cosa me más. encantaría. Dale, 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 buenísimo, te súper agradezco. Me encantaría. Yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado a poder estar a compartirlo con abogados de allí. Y que me hayan, qué bueno que poder compartir esta experiencia con ustedes y que haya sido interesante y no aburrida. No, aburrida seguro que no, y súper interesante. Mira, ahí te están poniendo cosas No, en excelente. el chat. Ahí te dijo el doctor Leonardo Brito, excelente. Te lo dijo con su voz, no lo escribió en el chat. Gracias. Bueno, y acá dicen si nos pueden enviar el Gracias. fallo sería genial, así que si cuando Vale. Silvana me lo envía a mí, yo lo reenvío a Secretaría Académica para que las chicas, Araceli y Julieta, que si están escuchando, gracias, que siempre están ahí ayudando, se los envíen a ustedes. Perfecto. No hay problema, Andrea, lo mandamos. Dale, gracias. Bueno, buenas noches para vos, Silvana, para Adolfo, que está por ahí. Sí. Y buenas tardes a todos los Adolfo, que están acá en Argentina. Adolfo me está ayudando porque yo tenía mucho miedo. Todo lo que es internet, digo, necesito que vengas. Saludos, colegas. Se para. Sí. Soy tan feo que se para. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao.